Estamos con Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Bueno, ya arrancamos conversando con Miguel antes de la tanda, ¿no? Y por ahí con este pretexto de cómo conocí a Mariano Gorodich, que también es todo un libro. Bueno, eran épocas particulares, pero en general había gran apertura en ese momento, estamos hablando de los 90. Después vino un proceso, digamos, para sintetizar la historia económica argentina, ¿no? Donde con el kirchnerismo se vivió una situación de comercio exterior bastante particular. ¿Cómo la definirías vos? Yo diría que un primer tiempo de crecimiento objetivo, de crecimiento objetivo, donde paradójicamente hoy es un día simbólico en relación a esto. Néstor, ¿de qué se enorgullecía? De sus dos gemelos, de sus dos superávit gemelos. Superávit, ¿no es cierto?, vinculado al tema financiero, ¿no es cierto?, a la caja, y superávit comercial. Bueno, hoy, con esta revisión exposta a lo que la gente que está en comercio exterior está muy acostumbrada, el INDEC daba a conocer cifras de Info, cifras de Expo, y 2-3 meses después se corregía a la baja y aparecía la realidad. Expo siempre era menos de lo que se había anunciado. Bueno, hoy se ha confirmado que mataron al último de los gemelos de los que se enorgullecía Néstor. O estaba muerto. Estaba muerto, pero hoy se supo. Hoy se supo. Claro. Hemos tenido un déficit comercial en el año 2015 exactamente de 3.025 millones de dólares. Y esto es mucho, perdón la ignorancia, ¿no? Y esto es bastante, porque vos fíjate que las exportaciones fueron alrededor de 60.000, y además es bastante porque llevábamos 16 años sin tener déficit comercial. 16 años sin tener déficit. O sea, hasta el 2014 tuvimos superávit, 2015 déficit. Lo cual viene a ratificar todas y cada una, y además, todas y cada una de las críticas, sí. Y además nos quedamos cortos. Evidentemente nos quedamos cortos. ¿Por qué? Nos quedamos cortos porque nosotros hablábamos del cepo productivo. Sí. ¿Por qué cepo productivo? Porque en Argentina el principal proveedor de la industria nacional es la importación. Del 100% que se importa, casi el 90% son insumos, bienes de capital, partes y piezas para el agro, la industria y la infraestructura de servicios públicos y privados. Sí. Pero más grave aún, el 80% de lo que se importa lo hacen empresas exportadoras, con lo cual producir trabas allí era atentar directamente contra la exportación y contra el mercado interno. Bueno, habíamos llegado a la barbaridad de que ella misma, la expresidenta, cuando lo dice, califica como que era una locura lo que estaba diciendo. Llegamos a hablar de sustitución de exportaciones, cuando el tema de los dólares venía duro. Sí. Entonces, sustitución de exportaciones, dicho en términos concretos, significa que donde estábamos exportando trabajo de obreros argentinos, al perder esos mercados iba el trabajo de obreros de otros países. Claro. Queda claro esto, sí, ¿cierto? Sí, entonces, era una cosa muy loca. Bueno, este era el producto del fracaso tremendo de no solo el tema del cepo productivo y el manejo de las divisas, sino de la política de sustitución de importaciones de Débora Giorgi. Yo durante el mandato de Débora la desafié 5 o 6 veces para que discutiéramos qué es una política de administración del comercio y de sustitución de importaciones en el siglo XXI. Siempre se negó. Ahora, yo te hago esta pregunta, ¿no? Porque por ahí con el diario del lunes, que no es tu caso, ¿no? Porque vos lo hiciste en el día que se generaba la noticia, ¿no? Sí, pero sí. Uno, desde la ignorancia, con el diario del lunes le resulta más fácil criticar y todo esto. ¿Lo han hecho desde la ignorancia o crees que hubo una intención de buscar este tipo de resultados? No, pues a ver, si la intención de Néstor era una y los resultados obtenidos por Néstor fueron los que fueron, los cuantificados, ¿no es cierto? Si el primer gobierno de Cristina empezó con algunos barquinazos y el segundo objetivamente fue la caída, el quiebre es el segundo, uno podría decir dos situaciones. Las cuestiones de fondo, el no aprovechar el ciclo virtuoso para haber generado políticas contracíclicas para cuando el viento a favor, el viento de cola cesara, ¿no es cierto?,
teníamos los commodities al máximo nivel, de precios, había una situación de que todo el mundo quería comprarnos, China y Brasil estaban en alza social y nos compraban más. ¿Por qué? Porque Brasil subía 20, 30 millones al consumo y estábamos al lado y entonces nos compraba. China subía la suma de Argentina y Uruguay por año al mercado del consumo, ¿no es cierto? Y por lo tanto demandaba proteínas, demandaba alimentos. Digo, nos quedábamos cortos, podíamos volver a plantearnos ser granero del mundo, pero las políticas que aplicamos fueron absolutamente antagónicas a potenciar eso. Se cerraron 150 frigoríficos. Hoy Uruguay exporta, que es más chico que la provincia de Buenos Aires, exporta más carne que Argentina. Paraguay, las groserías cometidas en el terreno de la producción y en el terreno de la administración del comercio exterior, yo diría que tienen mucho que ver con una mala praxis. Yo diría que la peor mala praxis fue paradójicamente el último ministro. Lo de Axel Kicillof no tiene nombre. Yo sé que algunos amigos que me deben estar escuchando, seguramente los que están en el ámbito de la producción coinciden. Insisto, yo creo que hay algo de mala praxis y hay algo de sostener a rajatabla un discurso y una historia y un relato, ¿no es cierto?, fundamentalista, que en lugar de plantearse la coincidencia con el conjunto, permanentemente había que tener un enemigo, porque bueno, Laclau decía, ¿no es cierto?, que la mejor manera de progresar y de avanzar en política era construyendo enemigos. Y entonces una vez el campo, otra vez Clarín, otra vez determinados sectores, otra vez la política o los sectores de la política. Bueno, y esto nos llevó al punto en el que hemos llegado, en el cual, insisto, hoy se ratifica esta situación del déficit comercial, pero además dejaron un banco central que peor que como lo recibió Néstor, que nos dijo que estábamos en el infierno. A mí ahí me genera un poquito de ruido el tema de cuánta plata tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque durante la campaña, si vos hablabas con los opositores, con la gente del PRO, de Cambiemos, me acuerdo, una de las grandes críticas que se hacía al kirchnerismo era que estaba, todas las cifras también, parte de la gran mentira, eran las cifras que tenía de respaldo la Argentina, el monto, ¿no? Y ahora llega la nueva gestión al Banco Central y las cifras parece que no eran tan graves. Por supuesto. ¿Cómo es la cosa? Claro, al final? Yo creo que claramente la famosa grieta llevó a tensar las posiciones y entonces, así como había un relato oficialista que no era verídico, hubo un relato opositor que se agrandó. Exagerado. Ajá. No diríamos que no era cierto, pero era absolutamente exagerado, particularmente en algunos sectores. Claro. No todos. Vos hablabas con Prat Gay y Prat Gay más o menos pegaba en cuántos eran las reservas reales. Es cierto que tampoco se tenía tanta información. Por supuesto. ¿No? Y además que Vanoli generaba, diríamos, rumores de que se apretaba y no se abría el grifo porque estábamos ya llegando al cero. Entonces... y además había un endeudamiento muy grande hacia ciertos sectores, particularmente los sectores del comercio exterior, que todavía no se ha contabilizado. ¿Por qué? Vos fíjate lo que ha ocurrido. Esto tiene un costado positivo y un costado negativo. El costado positivo es que las nuevas expectativas, las expectativas generadas a partir del cambio de gobierno, han generado volver a recuperar crédito. ¿Qué significa esto en términos comerciales? La historia, el valor histórico, los tiempos históricos de pago en el comercio exterior eran 110 días. Cuando el gobierno se va, estábamos no solo ni 110 días, ni 60 días, ni 30 días, sino cash y hasta anticipado, porque estábamos en situación de default. Claro. Mucha gente temió que en el momento en que se levantaban los cepos, todo eso se presentara y entonces necesitara 5.000 o 6.000 millones para pagar importaciones ya efectuadas y demoradas en su pago. ¿Qué ha ocurrido? Esto no se ha planteado así. ¿Por qué? Porque el nuevo plazo de pago
es de aproximadamente 60 días, entre 45 y 60 días. O sea, hemos mejorado la situación, no hemos llegado al óptimo, al que solo vamos a poder llegar cuando cerremos con los holdouts y estemos con otra calificación. Claro, más creíble. Más creíble, pero se ha avanzado muchísimo. Entonces, muchos decían, ¿por qué el dólar abrió a 13? ¿Dónde están los importadores? ¿Por qué no sube el dólar? Va a empezar a subir fin de febrero, comienzos de marzo, cuando acordate que se levantó el cepo el 23. Sí. Al 23 de enero es un mes, al 23 de febrero 2 meses. O sea, ahora empieza la demanda y esto se nota. Llevamos 5 días seguidos, 5 ruedas seguidas de suba. Y ya estamos en el 15, que era lo que sospechaba el sector privado, que iba a ocurrir allá en noviembre y diciembre. Y esto es decisivo para entender por qué lo de la inflación. Lo de la inflación, que no es de este gobierno, sino que es originada del anterior, y lo voy a explicar técnicamente por qué. Como el Banco Central no entregaba dólares oficiales para comprar los insumos, es decir, dólar a 8.60, 9, empujaba a los sectores empresarios a conseguir en el contado con liqui. ¿A cuánto era en el contado con liqui? Alrededor de 15. Claro. Que este era el valor al que se pensó que iba a ir el dólar cuando se levantasen los cepos. Se trasladó esto a precios automáticamente. Vos sabés, el industrial no se va a comer esa diferencia. Se cubre. Sí. Para además garantizar su propia política de reposición. Si yo compro un insumo a 15, cuando lo coloque y lo venda, tengo que poder volver a comprarlo y voy a... Para eso lo tengo que vender con ese valor aquí. Por lo tanto, la devaluación generó esa inflación que ya se trasladó a precios. Y en Argentina, cuando no hay cultura de bajar precios. No. ¿Por qué? ¿Qué debería haber ocurrido desde el deber ser? Cuando vos levantás los cepos y el dólar va a 13, vos tendrías que haber retrotraído precios por lo menos de 15 a 13. ¿Alguien conoce alguna vez que algo que haya subido en Argentina haya bajado? Digo, el ejemplo más claro es el de la nafta. El petróleo cae en todo el mundo y acá las naftas está bien, están en un proceso de recuperación, como dicen, ¿no es cierto? Pero por lo menos guíate en la fluctuación. No, jamás ha pasado. Jamás ha pasado. No hay cultura de esto. ¿Y qué es lo que se puede hacer en función de este panorama que estás pintando muy bien, que ha dejado el kirchnerismo? Claramente hay una herencia y más se nota en estos temas de comercio exterior, porque por las dos cosas que vos decías, por lo que es la economía de los números y también la economía en de relación a las expectativas, a las relaciones internacionales. Bueno, absolutamente. ¿Cómo está? No, acá objetivamente hemos dado vuelta la hoja y todos los primeros pasos, particularmente la reinserción de Argentina al mundo, es un paso positivo. El rol primero del presidente anunciando antes de asumir, ¿no es cierto?, este tema del fortalecimiento del Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea y la mirada hacia el Pacífico, que no hemos vuelto a escucharlo, tenemos que decirlo, y la ratificación luego de Malcorra, y el protagonismo que se llegó a ver en Davos, indican claramente de que el reingreso a los foros internacionales, OMC, cumplir las normativas, levantamiento, ¿no es cierto?, de las declaraciones juradas anticipadas de importación, etcétera, fueron todos indicios positivos. También el levantamiento del cepo productivo. Tal vez la forma no fue la adecuada y por eso hoy hay una cierta desazón, yo diría, en el sector del comercio exterior vinculado a dos planos. El primer plano, esto que yo estoy diciendo, de la forma en que se salió de las DEJAI, no que se haya salido de las DEJAI, que había que salir todos reclamábamos. Allí hubo un debate, yo tuve un debate público con el maestro del comercio exterior, que es don Félix Peña. Al aire discutimos. DEJAI, para la gente que no sabe, son las declaraciones juradas anticipadas de importación, que eran obligatorias para todo lo que entrara al país. En términos de servicio existían las DEJAS, declaraciones anticipadas juradas de servicios, ¿no es cierto? Con don Félix discutíamos lo siguiente, allá por comienzos de diciembre. Bueno, y la salida de las DEJAI, el abandono, ahora que la OMC ha dicho que el 31 de diciembre tiene que cesar y que el gobierno argentino ha aceptado y ha firmado, digo el gobierno anterior, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿En qué tiempo? Y yo decía que hay que evitar el efecto puerta 12, hay que salir ordenadamente, luego de tanto tiempo de comercio exterior administrado en base a DEJAI, a las declaraciones juradas, hay que salir ordenadamente de esto. Y yo tenía además la información de que Cabrera, ni bien fue electo Macri, mandó un emisario
a Bruselas, el embajador en Bruselas argentino, el negociador argentino, embajador Sima, un tipo de carrera fantástico, me dijo, negro, me dice, si nos piden 3 meses, si nos piden 6 meses, la Organización Mundial de Comercio se lo va a conceder de prórroga de las declaraciones juradas, con tal de que salgan ordenadamente y vuelvan a integrarse al espíritu de la OMC. Félix decía, no, si el gobierno ha firmado el 31 de diciembre como fecha de salida de ese sistema, tenemos que cumplir. Argentina tiene que mostrar seriedad, palabra, continuidad institucional, etcétera, todos valores muy simples. Él y yo nos equivocamos, salieron el 23. Y por lo tanto, al salir apresuradamente, con esto que se denomina más papita SIMI, que el Papa. No, pero claro, SIMI implica sistema integrado de monitoreo de importaciones, serían lo que algunos denominan las nuevas DGAI, que por supuesto es un sistema mucho más racional, con un proceso de informatización bastante similar al de las DGAI, al que había que presentar para las DGAI, pero mucho más ordenadamente. Pero ¿cuál garantiza, ha sido? Perdóname, esto es importante, porque se sospecha que las DGAI traían arbitrariedades y corrupción. Claro, bueno, se supone que no. Obviamente se supone que no, que esto tiene que dar previsibilidad, tiene que dar transparencia, son reglas escritas, a diferencia de antes, donde además había instrucciones no escritas, pero que había que cumplir, como el ejemplo del 1 a 1, ¿no es cierto? Claro. $1 para importar, $1 para exportar. Pero claro, al salir apresuradamente se han generado más dudas que certezas. Pero particularmente hay una que está siendo corregida, pero que según algunos amigos dentro del comercio exterior no hubo errores y no hubo exceso en la confección de un listado de posiciones arancelarias que han quedado bajo las licencias no automáticas, que voy a explicar técnicamente. Sí. En tiempos de Néstor y de Cristina, que nadie puede decir que no eran gobiernos proteccionistas, se pasó de 200 posiciones arancelarias a 400 posiciones, y de esas 600 hasta que fueron suprimidas, ¿no es cierto?, derogadas, porque aparecieron las DGAI precisamente, que son trámites que hay que efectuar para que un determinado artículo, por eso posición arancelaria en el nomenclador arancelario común, cada artículo tiene un número. Vos podés estar dentro, entrar por licencias automáticas, la tardanza son 2 días, y licencias no automáticas, que en general es para proteger algún sector de la industria nacional que fabrica esto que vos querés importar. Bien, en lugar de volver a las 600 como máximo, algunos esperábamos que fueran menos, se aprobaron un listado de casi 1.400, 1.390 exactamente. Así que están 800 posiciones arancelarias de productos que no se fabrican en el país colocados allí. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Para proteger nada. Para proteger nada, no. Claro. Para perjudicar a la industria. Esto es lo bravo. ¿Por qué? Claro. Porque si decimos que el 80% de lo que ingresa son insumos para la industria exportadora, y vos tenés insumos que en lugar de entrar automáticamente tienen... Bueno, olvídate. Por lo tanto, la paradoja es que las licencias que tienen que servir para la protección de la industria terminaron perjudicándola. Obviamente hay vocación de corregir, se está corrigiendo todo, todos los días aparecen correcciones, no solo de esto. Todas las cámaras están trabajando y presentando sus listados para quitar lo que está sobrando, y además se está haciendo correcciones en el propio sistema. Esto ha obligado a que todos los que operan en comercio exterior tengan que cambiar y adaptar un nuevo chip. Anteriormente, frente a Moreno o frente a Acosta, uno decía, existe esta normativa, escrita o no escrita, hay que cumplirla, vemos cómo sorteamos y nos adaptamos, pero a nadie se le ocurría que se podía cambiar. Ahora al contrario, ahora la nueva metodología de Macri, los que sabíamos cómo gobernaba en la ciudad, inclusive no nos sorprende, pero a mucha gente sí le sorprende. Ahora el nuevo chip nos obliga a pensar que todo es cambiable, y entonces hay que mirar al SIMI, a este sistema de monitoreo de importaciones y de administración del comercio exterior, como dinámicamente y cambiante, posible de cambiar. Y hay vocación en esto de los funcionarios. Sí. Los funcionarios aceptan totalmente, escuchan, hay buena atención, yo diría en términos generales, pero insisto,
llevamos además, este es el segundo plano que genera esta desazón, llevamos además 2 meses parados en encarar la agenda de la competitividad. Y esto es grave. ¿Pero esto depende de comercio exterior? ¿O bueno, a ver, hubo un tironeo, una interna entre Malcorra, la canciller, y Pancho Cabrera sobre lo que debió haber sido la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior. Ha terminado, después de este tironeo, idas y vueltas, en una agencia devaluada dentro de producción, básicamente para inversiones de las empresas que ya están en el país, de las empresas locales, y facilitamiento de las inversiones de ellas, y todo lo que tiene que ver con inversiones nuevas y promoción de comercio exterior, etcétera, se hace desde Cancillería. Ajá. En ambos lugares, y esto también ha generado rispideces, yo diría, en lugar de poner gente vinculada a la producción, se ha puesto gente vinculada a los fondos de inversión transnacionales. Y 2 socios, uno, Pro Cassini, a cargo de esta agencia devaluada que debió haber estado con Elizondo, y el nuevo, diríamos, casi vicecanciller sería, ¿no es cierto?, el hombre que va a manejar la pata económica de la Cancillería, Reiser, ambos son socios y pertenecen a fondos de inversión transnacionales. Esto nos preocupa porque, claro, la visión de alguien que está en ese terreno no es la misma del que está en la producción, entonces esperemos que haya alguna adaptación. Para simplificarlo, es una visión menos nacionalista, si se quiere. No, diría menos, que comprende menos los códigos, las urgencias y las formas con que alguien que ha estado en la producción mira la economía. Una cosa es la economía real y otra cosa es la economía de las especulaciones, claro. ¿No es cierto? Que las finanzas están más vinculadas, lo escuchábamos a Gorodich, están más vinculadas a la especulación. Y esto nos preocupa un poco. Nos interesaría que hubiera un sesgo más productivo en quienes manejaran las inversiones. Miguel, te agradecemos muchísimo esta visita, la verdad que siempre nos resulta muy cómodo hablar con vos y aparte muy esclarecedor, eso es muy... didáctico, me dicen. La verdad, sí, es un vicio de la docencia. ¿No? Bueno, muy bien, ¿por qué vos has... No, yo he sido docente en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, claro, nos toca a veces interpretar este tipo de cosas de manera accesible, porque vos sabés, la economía es muy árida, y si hablamos técnicamente nos quedamos en el club que entiende, y acá hay que también tratar de que este tipo de cosas se comprendan desde la economía real y desde la cotidianeidad. Y desde ingeniería, bueno, Miguel, con una gran militancia dentro del Partido Radical, desde la juventud, que la mantenés ahora. Seguimos técnicamente ya adaptada a los años, técnicamente desde ya que sí, bueno, de hecho me ha tocado coordinar los equipos técnicos de de Ricardo Alfonsín en su momento, candidato, y he seguido colaborando. Cambiamos. Así es. Bueno, Miguel, y te felicito por la nueva tramo de tendencia, la vuelta de tendencia. Bueno, vas a venir porque además, ¿cuándo empezó Tendencias? La primera vez que empezaste. 98. Claro, hace como 18 años. Sí. Y estuviste... Siempre se vuelve al primer amor, dicen, ¿no? Y acá estás. Aquí estamos. Gracias, Miguel. Gracias. Dialogábamos con el ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio y actual director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y consultor de empresas. Bueno, ¿quiénes hicimos Tendencias, Cecilia, te acordás? Sí, estuvimos Alberto Ferrari en la producción, Javier Martínez en los controles y Javier Galdo ocupándose de las redes sociales. Bueno, y se incorpora Matías Rodríguez a la producción, Trotsky para los amigos, un amigo, así que toda la gente que está escuchando son amigos de este programa, así que lo pueden llamar así. Y bueno, ya los dejamos con Hugo Grimaldi en la continuidad de Radio Cadena Eco. Miguel, muchísimas gracias nuevamente por haber estado. Muchísimas gracias a todos los que han escuchado Tendencias. Nos reencontramos el lunes, entonces, buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos. Chau, Javier, gracias.